están? Le habla el doctor Domenico Petrarca. Esta vez, llegándole por una vía que está muy de moda, que son las redes sociales. A través de YouTube e Instagram podrás ver este programa, que tiene un título especial. No solo es cuestión de peso, porque el perder peso, el estar obeso, el estar con sobrepeso, no depende solo del peso, depende de factores que están por detrás del peso, como siempre yo lo he dicho. Esto no quiere decir que no se va a tratar el factor metabólico, el factor nutricional, que lo vamos a tratar en algún momento en el programa. Pero vamos a tratar ese lado holístico, ese lado que no se trata. Porque para muchas personas la comida, más que comida, es una herramienta para canalizar los problemas de la vida. Para muchas personas, lo he dicho en conferencias, la comida no le conviene perder peso porque a través de la comida canalizan todo lo que hacen durante la vida. Para eso, hoy tengo como invitada a una amiga, una psicóloga clínica, que maneja muy bien el tema y que nos va a dar más luces por dónde meternos cuando tú ves que lo único que te hacen es darte un papel para que hagas una dieta y luego recuperes nuevamente el peso. Y que la obesidad y el sobrepeso significa más que eso, significa un motivo de vida para muchas personas. Para eso, como les expliqué, tengo a la psicóloga clínica Oli. ¿Sabes? Bienvenida, Oli, para mí es un verdadero placer tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias. El placer es mío estar aquí contigo. Esto era un encuentro que desde hace muchísimo tiempo lo estábamos planificando y se dio de esta manera. El tema me hace sentir súper contenta porque sé que hacemos un buen equipo para hablar de conducta, obesidad y sobrepeso. Oli, ¿hasta qué punto puede afectar el sobrepeso o la obesidad como trastorno de conducta en la psicología de un paciente? Fíjate, esos son uno de los temas que más nos llegan a consulta. O sea, el sobrepeso, la obesidad es multifactorial. ¿Qué ocurre? Más allá de esa introducción, como tú decías, que es más que un peso, es todo lo que le genera al ser humano, cómo se siente. Porque si bien es cierto, no vemos a la obesidad o al sobrepeso como una enfermedad mental, sino las consecuencias que le genera a la persona tener sobrepeso o tener obesidad. Y poniendo en claro que o tienes obesidad o tienes sobrepeso. En un individuo no tienes las dos cosas. Entonces, esa confusión, Doménico, a la persona le genera una ansiedad el saber cuándo tengo sobrepeso. Ajá, Una ansiedad psicológica, claro. porque hay una ansiedad que para mí está muy mal utilizada, que es la ansiedad por comer. Eso no es ansiedad, Claro, eso es un problema metabólico. Pero la sí, ansiedad que tú estás hablando sí se genera por... sí, claro. Y fíjate que cuando el paciente cae en duda de lo que es tengo sobrepeso o soy obeso o tengo una gordura extrema, esos calificativos que le van poniendo por la misma falta de conocimiento, quizás por esa falta de información que está un poco detrás de los estrados, está fuera y que hoy la sacamos enfrente para que las personas puedan tener el conocimiento de cómo manejar esto para mejorar ¿qué? La calidad de vida del individuo. Yo siempre he dicho que los pacientes, los gorditos, son simpáticos. ¿Por qué son simpáticos? Es como el ciego que tiene que desarrollar el sentido del tacto. Ellos tienen que hacerse sentir simpáticos para poder vivir en un mundo donde el estereotipo de persona es delgada. Y Sí, eso tiene que cambiar. Eso alguien tiene que hacerlo cambiar. Yo tengo 32 años tratando este tema y para mí siempre ha sido algo muy importante. Y tratarlo contigo, bueno, estoy muy contento. fíjate lo que me estás diciendo, yo también estoy muy contenta de tratar este tema contigo. Doménico, yo pienso que no hay una persona, no sé si decir la palabra gordito o gordita, pero para mí no hay gordo ni gorda fea. No, no hay. No hay, yo no, mira, es su simpatía, es su cara, es su agrado. Es lo que tienen que desarrollar para poder vivir en este mundo. Y entonces, hoy casualmente una paciente decía que las tiendas están diseñadas para personas delgadas. Entonces yo voy a comprarme una ropa, quiero comprar algo y resulta que en esa tienda no hay nada que a mí me quede. ¿Cómo sale esa persona de esa tienda? Triste, frustrada, agotada.
ansiosa. ¿no? Y que las personas con problemas de peso, más las personas con obesidad, ven esto como algo crónico, ven esto como algo que no se puede eliminar. Y sí se puede eliminar, se Claro puede que salir sí. de allí, pero cuando se maneja realmente ese factor psicológico también, pues no solamente mandar una dieta o enseñarle a comer o buscar exámenes de laboratorio, eso es muy puntual y es importante, pero que si no se maneja el otro factor, que es el que estamos tratando, realmente va a ser en vano. Sí, fíjate, cuando tú hablas de, lo planteas como una planificación, o Claro, sea, no es cuestión de dieta nada más, claro. porque hay un componente conductual, hay un Multifactorial, componente, sí, y también esa parte del conocimiento. La base fundamental de la psicología es el cognitivo conductual. claro. Cuando yo tengo el conocimiento, yo voy a mejorar la conducta. Hay que abrirnos a ese campo tan amplio, multifactorial de lo que significa sobrepeso, obesidad y cuáles son esas conductas que generan o que tiene el individuo cuando atraviesa por una situación como esta. Claro. Ahí, más allá de la enfermedad, es cómo se comporta, cómo la combate, cómo puede hacer esa lucha, porque es una lucha Una de lucha todos los días. de todos los días. Es como estar en una guerra interna, porque la comida tiene un componente cultural. Tanto es así que yo lo doy como ejemplo en las conferencias, que en las películas, cuando el novio deja a la novia, está la novia en una cama comiéndose un helado. Sí. Está utilizando el helado como la herramienta para canalizar todo lo que sucedió con él, ¿no? Para manejar su Para manejar su tristeza, tristeza. para manejar su Y la comida tristeza. está más allá de un plato de comida. La comida es un ansiolítico prácticamente. Sí. Entonces, fíjate qué pasa, porque un componente cultural, porque la familia, nuestra base fundamental, nuestra raíz, no la rama, sino nuestra raíz familiar, esa familia de origen, empezamos con mamá a comer. Es nuestro primer contacto. Entonces, fíjate, ¿por qué el amor, cuando una persona tiene una ruptura sentimental, entonces yo me voy a comer un helado? Claro. Claro. Entonces, mamá es, claro, mamá es amor, mamá es ese contacto, lado izquierdo, ese primer contacto del niño con la madre cuando lo amamanta, ese placer que siento comiendo y viendo a ese ser amado, ese vínculo entre mi mamá y entre el bebé, o sea, hablándote en primera persona, yo bebé viendo a mi mamá esa cara de placer comiendo. Ahí empieza nuestro primer placebo con la alimentación. Después la inquietud de mamá que el bebé si no come muere. Y después todas esas cosas que nos van incrustando sobre la alimentación, sobre la alimentación. Entonces la alimentación es cultural, social, Social. festejo. La alimentación es placer, Y la premio. ¿Y la comida qué pasa? Yo siempre he dicho que la culpa de que existan niños gordos es culpa de la madre. Sí. ¿Por qué? Porque en muchas oportunidades te premian con un caramelo si comen. La comida para niños, si no tiene hambre, no debe comer, los obligan a comer. Y al obligarlo van a empezar a ver la comida desde pequeño como un enemigo. Y cuando se comienza a ver la comida Claro. como un enemigo, Porque es que culturalmente venimos, y si nosotros nos vamos un poco más y profundizamos en el dolor de la comida, ¿qué ocurre con la gente de la posguerra? Tú sabes todo lo que se vivió en la posguerra, sobre todo la escasez. Entonces, ahora que estamos en este siglo, no, yo no quiero volver a vivir lo que yo viví, entonces yo me voy a comer todo lo que hay. Y nosotros como país también hemos sufrido muchísimas situaciones de comida que entonces, y lo vivimos también en la pandemia. Entonces es como que si no tengo comida, yo no vivo. Si yo no como, no hay un crecimiento. No hay un crecimiento. Y vamos a hablar de ese crecimiento personal, mental, psicológico. Todo lo premias con la comida. Si vas a una fiesta, entonces en la fiesta tiene que haber la mejor comida. Y voy a la fiesta y me como todo lo que hay en la fiesta. que la comida está metida en todo. Y cuando a una persona se le plantean dietas absurdas, porque yo siempre lo he dicho, dietas absurdas, el dejar de comer en ayuno,
Eso no es fisiológico. Eso lo que trae consigo es que la persona fracase nuevamente después de una dieta. ¿Y qué significa un fracaso de una dieta? Bueno, hay personas que he tenido yo en consultas con fracaso de 20, 30 dietas. Cada fracaso es un daño, es una herida, es una cicatriz que tiene esa persona por dentro. Y esa persona por dentro siente que es imposible perder peso porque no lo ha logrado. Pero es que no lo ha logrado porque no ha manejado de lo que estamos hablando hoy. Ese factor humano, ese factor que la persona que maneja el problema de peso tiene que manejar, tiene que hablar, tiene que preguntar, ¿cuándo comenzó tu problema de peso? Porque las personas cuando se divorcian, un divorcio puede ocasionar que una persona se transforme en un paciente obeso. Yo tengo una pregunta puntual siempre en los pacientes cuando me vienen con el tema del peso. Hay que preguntarle al paciente, Doménico, ¿cuál es tu conexión con la comida? ¿Cuál es tu conexión? ¿Cuál es esa conexión que tienes? ¿Por qué sientes que comes tanto? O vámonos también al otro lado, el que no come. Hay personas que se sienten gordas y no lo están, Claro, y no comen en lo absoluto. estaríamos hablando de, o sea, es tan amplio Acá, todo esto. por eso es que este programa nos va a dar mucha tela que cortar. Sí, sí. Fíjate, Siento que te va a tener otra vez. y si no, también te voy a tener yo a ti. Ah, bueno. Entonces vamos a cambiar de silla. Encantadísimo. Vamos a cambiar de silla, porque sé que hay muchos pacientes desde el punto psicológico que quisieran escuchar a un profesional como tú que maneja esto tan distinto como lo maneja, porque yo te puedo hablar de la conducta. Yo te hablo de la conducta que tiene la persona y tú me vas a hablar no solamente de la conducta, sino de la fisiología, que es la parte que yo, que mezclas las dos cosas. Entonces, fíjate, esa conexión que tiene el individuo, Doménico, con la comida, eso es importante. Esa persona que llega a la consulta y te habla de su peso, hay que buscar no solamente, o sea, ahí lo importante no es ni cuánto pesas, ni cuánto quieres rebajar, ni por cómo te sientes con el peso, es qué conexión tienes con la comida. Hay personas que comen por ansiedad, por depresión, porque tienen el trastorno de la alimentación. Porque en un momento vieron que la comida fue muy placentero, te ayudó en un momento fisiológico y eso lo transporta a la parte psicológica. Y cuando tienes alguno de esos problemas, Sí. utilizas. La psicología alimenticia sale de la cultura, de la cultura, de la cultura de nuestra sociedad, porque también podemos irnos mucho más atrás de la guerra de 1940 hacia atrás, que esos grandes banquetes que ocurrían en la época de 1700, 1400, 1600, esos banquetes eran mesas de banquete. Y si buscamos un poco más en la historia, los reyes eran gordos, eran obesos. El esposo de la reina Catalina era obeso. En aquella época estar gordo era sinónimo de salud. Era sinónimo de salud, en eso también, eso es importante. Y todo eso transgeneracionalmente lo venimos, porque tú ves a una persona delgada y ¿qué es lo primero que le dice? Oye, pero, ¿qué te pasa? Y ese es lo otro, el saboteo. Porque una persona con pérdida de peso, cuando alguien le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? Sí. Que cuando perdió peso, ya para ella eso es una tragedia. O le dice, no, estás igualita, no has perdido peso. Otra tragedia. El componente social. El componente social es un factor muy importante en los trastornos psicológicos de las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad o tienen las consecuencias que te deja la obesidad desde el punto de vista psicológico. Que eso mucho. Entonces, tú ves a una persona delgada y lo primero que le dices, ¿te pasó algo? Porque estás tan delgado y aquella persona de repente viene de superar una cantidad de situaciones y es tan... Nadie le ayudó a sopesar esa pregunta, a decirle que si te hacen esa pregunta, ¿qué debes pensar? Sí. Entender que el lado social no lo tratan con el paciente con problemas de peso. ¿Cómo manejarse en
en la vida, cómo manejarse con la comida, cómo, es decir, reencontrarse nuevamente con la comida, que la comida más que un problema sea un placer. ¿Y el marketing? ¿Qué me dices de la publicidad? O sea, y lo vemos ahorita Claro. en Instagram, en las redes sociales, en todos, en la televisión, en las vallas publicitarias. O sea, te incitan y te llevan a comer a grandes cantidades y te venden, porque el sistema nervioso central conecta con una facilidad con la vista inmediatamente. Entonces, tú ves no tienes hambre, pero ves la pizza y no, yo la quiero. Y si no me la como hoy, me la como mañana. Pero es que yo tengo que probar Claro. esa pizza Claro. o esa comida. Y eso es inconsciente. Claro, es una actitud, es un comportamiento totalmente inconsciente. Pues, por ejemplo, esos atracones que están mal llamados ansiedad son producto de una agresión. Hay una agresión al organismo que es una dieta estricta que para mí siempre he sido enemigo de ella. Yo considero que la única dieta que existe es el triángulo alimenticio que mencionaron en la escuela, que lo transformaron en un cuadrado, en un rombo, en un redondo, y se han Sí, transformado muchas. es correcto. Y se produjo una industria alrededor de todo esto. Inventan una dieta, inventan un medicamento que funciona puntualmente, pero al dejarlo vuelves a engordar. Entonces, sí hay que manejar los factores metabólicos porque existen, vuelvo y repito, pero si no se maneja el otro lado de la manera que para mí, y siempre lo he dicho, es el 80% del éxito de salir de un problema de peso o obesidad. Sí, y hablando de ese problema de la obesidad del peso, también podemos hablar como un factor súper importante, Domenico, la mortalidad de lo que nosotros estamos hablando. Claro. Lo que te genera fisiológicamente un exceso de peso, lo que te genera la obesidad, en la parte, todo ese trastorno orgánico que lo manejan muy bien los médicos. ¿Qué ocurre cuando la obesidad te genera los trastornos de comportamiento, donde se ven los sistemas psicológicos completamente alterados dentro del individuo? Entonces tienes la persona que es anoréxica, o tienes la persona que es bulímica, o tienes la persona que tiene los atracones. Yo, por ejemplo, digo que un bulímico es el que encontró el dedo como la herramienta para eso. Claro. Entonces, las tres condiciones del trastorno alimenticio están vinculados con la comida. Con la comida. Uno quiere perder peso, el otro no quiere ganar peso, el que se mete los atracones empieza a utilizar una metodología invasiva a nivel orgánica, como es generarse el vómito o los laxantes. El cuerpo está diseñado, y como médico lo sabes mejor que yo, que él tiene sus funciones para procesar lo que va a entrar y lo que va a salir. Cuando lo hace de manera invasiva, por ejemplo, laxantes, vómitos, o sea, yo no, me parece tan grave el inducir al estómago a que tenga que devolver la comida sin saber todo lo que le vas a generar al organismo, estómago, vienen después esas enfermedades que son, no, creo que en los pacientes que he tenido que padecen de bulimia, creo que todos están diagnosticados con gastritis. Claro, y no solo gastritis, trastorno hidroelectrolítico, son personas que llegan descompensados a una emergencia de un hospital. Y son personas que sufren mucho, son personas porque llegaron al extremo de buscar una medida extrema para perder peso, porque ya han hecho de todo, ya la han manejado de todas las maneras. Aquí es una moda de coserse la lengua, imagínate tú la atrocidad que significa eso simplemente para que una persona pierda peso. Y esa parte comercial es la que ha hecho que mucha gente caiga dentro de un círculo vicioso y terminen lamentablemente en un cuadro de inseguridad. Lo otro que también pienso que dentro de lo que es anorexia, bulimia, atracones, generado, por supuesto, la ansiedad
que lleva al paciente a la depresión, porque la depresión no va a llevar al paciente a estar ansioso, es la ansiedad que va a llevar al paciente a la depresión, como hablando ya de la depresión como una enfermedad mental, que entonces los efectos colaterales de una depresión yo te pudiera mencionar hasta suicidio. Claro, claro. Entonces imagínate hasta dónde esto nos va a llevar. Entonces toda esta información de ese, más allá de un peso, es tocar esa esencia tanto espiritual, mental, psicológica, social del individuo para convertirlos o para convertirnos en mejores personas. Porque va más allá de un peso, Claro. va más allá de esa parte estética, va más allá de la información social. Cuando la persona se reencuentra consigo misma y sale del problema de peso, son más productivos. Sí. Son personas más productivas, más sociables, son personas que son exitosas en la vida. Sí. Y la aceptación. Cuando yo acepto reconociendo que tengo un problema, que hay un problema de peso o hay un problema de obesidad, porque esa es otra cosa, dentro de lo simpático en el mecanismo de defensa que genera el individuo, porque no todos tienen la capacidad de poder estar consciente y ver que tengo un problema con la comida. No todos, no todos, porque como es un proceso inconsciente, pasan años, pasan años, pasan años y la persona queda ahí estancada, produciéndose enfermedades de tipo, de tipo metabólico, y esas enfermedades que son progresivas y que una vez que se incrustan, tendrás que tomar medicamentos para toda la vida. Y eso es lo que se trata de evitar. Por eso es que yo digo siempre que alrededor del problema de peso hay un realismo mágico, como lo dice Gabriel García Márquez en uno de sus libros. Un realismo mágico, porque la comida, hay algo holístico dentro de todo esto que tiene que tratarse. Y tiene que tratarse para que la pérdida de peso o las personas que tienen obesidad salgan de allí. Porque pueden ser diabéticos, pueden sufrir de síndrome metabólico, pueden sufrir de apnea del sueño, no pueden tener una buena relación sexual con su pareja, las relaciones interpersonales no son buenas. Hay muchas cosas que tienen problemas. Cuando mencionas la parte holística, no podemos dejar de mencionar que la gula es un pecado capital. Claro. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver cómo es el comienzo de todo esto y esa parte fundamental, que no es tanto lo que pesas, no es cómo te ves, más allá es cómo te sientes y cómo te quieres sentir. Claro. Volvemos al punto inicial de cuál es la relación que tienes con la comida. Debe haber una fuente. Es como ponerte un ejemplo un poco grotesco, que está muy olvidado, pero que está de moda también, la droga. Cuando viene un paciente con problemas de droga, ¿quién te la vende? ¿Cuánto tiempo la consumes? ¿Cuánto gastas en eso? Eso no es lo importante, es la causa. Es qué te llevó a eso. Entonces, cuando buscamos esa fase, esa fuente, cuál es la conexión que tiene el paciente con la comida, nosotros damos ahí con un punto muy importante y el paciente también, y por supuesto, lo vamos a ayudar. Entonces, es un tema también de conciencia. Lo que pasa es que no hay nada más fácil que salir de un problema, de sentirse mejor cuando uno está ansioso, está deprimido, que comer. La comida está en la nevera. La droga la tienes que ir a buscar. La comida simplemente abres la nevera y ves la luz. Te comes algo que engorda y te tranquilizas. Pero eso lamentablemente trae consigo. Tiene lo que llamo yo las dobles lealtades, ¿no? Tiene las dobles lealtades, como se dicen en constelaciones familiares. Veo la comida, entonces comí, sacié, me sentí mejor, pero después que viene la culpa. Entonces después viene la operación castigo. Entonces primero hago algo que me dio placer, pero después empiezo con ese pensamiento rumiante, porque comí y ahora voy a volver a engordar, y entonces si estoy por el tema de la bulimia o estoy por la parte de la anoréxica o estoy con el trastorno del atracón, entonces todo lo que tengo que hacer para castigarme por haber comido.
y al día siguiente amanezco terrible y entonces termino odiándome. Cuando todo esto se acumula y lo llevas al entorno social, ¿cuál es la vida familiar del individuo? ¿Cuál es la vida laboral del individuo? ¿Qué individuo social tenemos nosotros? ¿Cómo es la persona que sale y se comunica con los demás? Cuando tiene que entrar a un banco, cuando tiene que ir a un sitio, a una entidad pública y las cosas no le resultan como él esperaba, ya viene con una acumulación de la operación castigo. O sea, es todo. Esa persona sale del banco a la panadería. Sí, Sí, porque claro, si tuvo un problema y la válvula de escape es la comida directamente, y eso es lo que hay que evitar. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos que colocar nuestro granito de arena en enseñarle a tanta gente que tiene este problema, porque son mucha gente, yo que te lo digo, que tengo tantos años en esto, sufriendo. es Para así. las personas con problemas de peso, el peso constituye un motivo de vida. Hay personas que dicen que soy un poco exagerado, no soy exagerado, yo lo he visto. Claro, Se han visto casos de suicidio por peso. sí. Entonces, tenemos que poner un poco de seriedad a las cosas. No podemos pensar que simplemente por no comer carbohidratos yo voy a perder peso. Sí, lo vas a hacer y después va a aumentar un 30% más. Vas a estar en un círculo vicioso que te va a llevar a trastorno psicológico. Yo pienso que uno de los mejores mensajes que nosotros le podemos dar a nuestra audiencia, Doménico, es saber que nuestra responsabilidad es este cuerpo. Claro. Este cuerpo prestado que lo tenemos que cuidar y que nuestra responsabilidad es entregarla en las mejores condiciones. Y en no unas condiciones que me lo exija un paradigma distinto a mis pensamientos, Claro. sino cómo lo quiero cuidar, cómo lo quiero sanar. Lo voy a tratar con amor, lo voy a tratar con cariño, me tengo que cuidar. Porque no es el flaco, no es el gordo, no es estar, no, es que tengo que cuidar este cuerpo. Tenemos que hacernos exámenes. La salud mental no solamente es el psicólogo o el psiquiatra, el internista o el médico. La salud mental es multidisciplinaria y empieza por nosotros mismos, en ese cuidado que me tengo que dar, que debo tener y hacer consciente lo inconsciente, porque eso está en el inconsciente. Y el cuerpo me va a decir en qué momento me va a hablar para yo traerlo y decir, es el momento de comenzar a trabajar. Y hay muchísimas herramientas que las tienes tú, que las puedo tener yo, que las tienen nuestros amigos, los médicos, los colegas, los psiquiatras, que multidisciplinarios para nosotros poder trabajar esto. Y podemos hacer de nuestro cuerpo un cuerpo perfecto. Es que nosotros somos una máquina perfecta. Es así. Lo que pasa es que si tú no la engrasas, Y como estoy por fuera, estoy por dentro. así es. Cuando nosotros vemos a un niño obeso, un niño que se le premia con golosina por hacer algo bien, a un niño que se le obliga a comer, que es una de las razones del por qué cuando estamos adultos vemos la comida como un problema, es porque sus padres nos obligaban, y todo lo que es obligado es malo. Claro. Entonces, ahí hay que tratar es al padre, no al niño. Claro. Y los padres a veces se ofenden, uno le dice que es culpable de ellos, pero es que no saben, no tienen las herramientas. Bueno, ahí pudiéramos, para sensibilizarnos nosotros los profesionales un poco y no ser tan acribillados en el momento, o que de repente la persona la podemos ayudar, pero utilizamos un término y la persona se fue herida porque ya ser obeso, tener sobrepeso o tener un hijo con sobrepeso ya es un trauma. Pudiéramos, en vez de decir culpable, vamos a hablar de responsable. Vamos a hablar de la responsabilidad alimentaria para estos niños que vamos a formar y que deben de tener una salud. Es responsabilidad inconsciente. Claro. Y no saben las herramientas.
Claro, entonces era lo que te decía anteriormente, esas herramientas están a la mano y al alcance de las personas. Una buena alimentación a estos niños que los vemos, que pareciera que entre más gordito más lindo, ay, pero qué bello, pero qué gordito, qué lindo. No, es que el estar gordo no es síntoma de belleza, tampoco el estar flaco es el síntoma de belleza. Eso va en la conciencia que vamos creando nosotros como profesionales y que también estos padres se van haciendo responsables de la alimentación del niño. Lo importante es que crear expectativas reales. Muchas oportunidades, tú ves por medio de comunicación social, pierda 10 kilos en un mes. ¿Cómo sabes tú si esa persona tiene que perder 10 kilos en un mes? Y al crear una falsa expectativa en una persona, estás creando una meta que no la va a cumplir. Yo quisiera medir 5 centímetros más, pero no puedo. Tú debes perder el peso que tu índice de masa corporal corresponde. Y decirle eso a un paciente a veces es duro, porque un paciente quiere perder 20, 30 kilos y no lo necesita. Necesita perder un peso para estar dentro de valores normales y, por supuesto, no tener patologías de interés. Sí, yo me voy a meter solo a mencionar, para no herir susceptibilidades y mucho menos en un área que yo no conozco. Las cirugías donde las bariátricas, donde las personas pierden 20, 25 kilos, 30 kilos, no sé qué cantidad de kilos pierden, esas personas han llegado a consulta deprimidas. Sí, sí. Muy deprimida. Muy deprimida. Yo en una oportunidad, a mí me catalogaron enemigo de la cirugía bariátrica. No, yo no soy enemigo de la cirugía bariátrica. Yo considero que la cirugía bariátrica en oportunidades es necesaria porque una persona ya está enferma y una persona ya tiene un índice de masa corporal por encima de 45 y hay que hacer una cirugía bariátrica. Pero el problema es que lo dejan solo. Una vez que perdió peso, una vez que ya está en su peso ideal, está solo, no sabe. El gordo que tenía por dentro sigue estando. Sí. El gordo que quedó fue está flaco por fuera. Sí. Pero si tú quitas a ese gordo que está aquí, yo he visto y tengo muchos pacientes con cirugía bariátrica que han estado tranquilos. No, y que vuelven a engordar y entonces empieza un sufrimiento doble. Sin embargo, en ese aporte de lo que te digo que estoy mencionando, que no tengo ningún tipo de conocimiento, te puedo decir que en los últimos años, 2, 3 años, y tuve la oportunidad también de entrevistar a Carlos Serrano Jr., donde él trabaja con este tipo de cirugía, con un equipo multidisciplinario también. Para ello es sumamente importante la parte psicológica. Pero la parte psicológica de antes. No. El seguimiento. El seguimiento que se le hacen al paciente. Y también tuve la oportunidad que un médico me llamó para darle apoyo psicológico también a los pacientes que se realizan. O sea que esto ha mejorado muchísimo. Sí. Esto ha mejorado, esto ha crecido muchísimo. Un día a otro, tú eres una persona ahora que tenía muchos traumas, muchos problemas, y de un día a otro eres delgado. Eso crea una crisis emocional muy importante. Sí, más por lo como te ves, como te sientes cuando ves la comida. Claro, y si esa crisis emocional no se maneja, es muy probable que aumente más. Es como que ves la comida, quiero comer, pero entonces el cerebro no me da la orden de comer, pero veo la comida y no quiero comer. Con esto no queremos decir ni Oli ni yo que la cirugía bariátrica no sea importante. No. Sí es importante, pero cuando hay indicaciones y cuando el paciente lo necesita y cuando se le hace un seguimiento posterior. Sí, no, eso es importantísimo y como te digo, de un tiempo para acá he visto cómo han introducido todo lo que es la parte emocional, psicológica, antes en el pre y en el postoperatorio. Porque tiene hasta 1 año de terapia después del postoperatorio. Y después cada 6 meses, cada una vez al año hay que, porque si el gordo que está por dentro no sale, ese gordo va a hacer que te sabotee y retomes nuevamente el peso. Y tú sabes lo que es traumático, someterse a una cirugía tan compleja como esa, que el postoperatorio es tan complicado que te coger por medidas, es algo bien complicado. Claro. Y después volver a abordar. Sí. Eso, ¿qué le dice a una persona? Llegué a lo último y no pude. Sí.
No, ha mejorado mucho. Todo este tema ha mejorado bastante y Pero creo que sí. que entren por ese- Muchos niveles de profesionales. A mí los que me ha tocado, con los que he trabajado sobre la parte de las entrevistas sobre este tema, veo la importancia, ya que un médico de esta envergadura en cuanto a estas operaciones bariátricas que hacen, permita ser entrevistado y dar esos aportes psicológicos en público, te dice cómo hemos avanzado. Claro. Eso te habla de cómo hemos avanzado, porque eso antes no ocurría. Entonces, como te decía también, pues la parte emocional, la parte conductual de un paciente que tiene sobrepeso, obesidad o trastornos alimenticios, pues estos factores que son tan amplios, en esa búsqueda de esa ayuda, les va a dar a ellos les va a dar unas herramientas para que ellos, más allá del peso, te puedas sentir como una persona plena. Vuelvo y te repito, es un cuerpo que tu única responsabilidad en la vida es cuidarlo. Es cuidarlo. Tú puedes negociar lo que tú quieras, se negocia lo que tú quieras, pero tu estado mental no tiene precio, eso no se negocia. Hay que dejar que nadie perturbe ese estado mental, es verdad. Y en el paciente con problemas de peso, hay muchas personas que lo perturban. Sí. No podemos permitir que nuestro estado mental sea alterado por opiniones que no tienen absolutamente nada que ver con lo que estoy sintiendo y cómo realmente yo me quiero sentir. El meollo de todo esto es sentirte bien, tener la autoestima bien, sentirte bien contigo mismo, que tu cuerpo, cuando te veas en el espejo, no tengas un problema dismórfico, que no te veas como no eres. Te ves en el espejo y me siento bien, pues me veo bien. Sí, la vigorexia, pues, o sea, tienes un buen cuerpo, o sea, o qué sé yo, porque esto también es importante aclararlo. Lo que es un buen cuerpo para ti no es un buen cuerpo para mí, no es un buen cuerpo para la otra persona. Pero hay parámetros. Pero hay parámetros. Que te dicen que estás en un buen... La masa de índice corporal, pues entonces eso es lo que te permite. Al final hay muchos parámetros clínicos que te pueden decir estás en un peso. Y también la información, lo que reporta el cuerpo. El cuerpo humano te va a decir, ese cuerpo que tú eres responsable te va a decir cómo estás con la alimentación. Te va a dar reportes, te va a hablar de tu ánimo, te va a dar de la manera cognitiva, de tu estado espiritual, de cómo te relacionas con el mundo. Eso te lo va a reportar el cuerpo. No, y es un llamado también a los padres, cuando vean a sus hijos que están deprimidos por un problema de peso, en muchas oportunidades, pero tú vas a estar así por el peso, como quitando la importancia. No, denle toda la importancia del mundo, porque por eso es que su hija está en una cama. Sí, no, y lo que no resuelvas ahorita, eso va a tener ecos en la eternidad. O sea, pasa en la adolescencia, entonces mientras estoy en ese proceso de que todo me duele, de que todo me adolece, no lo trabajo porque estoy entretenido en la adolescencia, pero cuando viene la adultez joven vienen unos problemas bien significativos para manejar el peso. Sí, y no dejen que su hijo o su familia llegue a un estado de bulimia o anorexia, porque son condiciones complicadas. Tratables, sí son tratables. La bulimia más que la anorexia, ya la anorexia tiene que tener un acompañamiento psiquiátrico porque hay un componente psiquiátrico aparte del simple hecho de no comer. Y hay ya índice de mortalidad por anorexia. Entonces, es llegar allí, hoy en día, con las herramientas que tenemos, con las herramientas que estamos tratando de dar hoy y yo con este programa, va a ser que no lleguen a ese extremo y que entiendas que el problema de peso se puede resolver y de una manera sencilla. Una cosa que quiero contarte, creo que no lo hemos mencionado, Doménico, es que no todo lo puedo catalogar como anorexia. Acuérdate que está la anorexia nerviosa, o sea, la bulimia nerviosa, o sea, entonces hay que estar muy pendiente de eso. De repente tú ves que una persona está perdiendo exageradamente peso, para eso están los médicos. Hay que empezar esas alarmas que se prenden, tienen que ser atendidas y no desestimar. Desestimarlo o no darle importancia. No darle la importancia, porque el cuerpo va a informar las ganas que tiene de vivir. Sí.
El cuerpo nos va a decir qué ganas de vivir tiene y va a ser a través de la misma información que el cuerpo nos da. Bueno, ¿qué más? Tuve un programa maravilloso. Soy alguien que engranamos bien Gracias. y que, bueno, Oli Siberio, haz tus redes sociales, ¿cómo te pueden conseguir? Bueno, agradecida, inmensamente agradecida, honrada de poder estar aquí contigo. Oli Siberio, psicólogo clínico, constelador familiar, y me consiguen por @psicoconstelaciones. A la orden para cualquier pregunta, cualquier información, pues ahí vamos a estar con... Bueno, si tienen y se sienten que psicológicamente no están bien, tenemos ahora que nos ayuda mucho. Gracias. En mis redes sociales, @quítate un peso, y para cualquier duda que tengan pueden meterse por ahí. Un placer. Fue un verdadero placer, un honor, y bueno, ya comenzamos con estos programas que yo sé que van a ayudar a muchas personas. Chao. Bye.